Productores México presenta. Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de rol de pareja, rol de padres. En el episodio pasado, parte 1, hablábamos de la complejidad de poder unir y separar estos dos roles en función de lo que se requiere. Es decir, si es tiempo de nutrir a la pareja o si es tiempo de nutrir a los hijos. En ese momento hablábamos específicamente de los tiempos que necesita buscar la pareja para poder conservar esa unión, esa fuerza, y que los hijos puedan tener un lugar seguro en el cual poder refugiarse, que idealmente sería el amor de sus padres. En esta ocasión también nos acompaña la terapeuta familiar Marilu Orozco, con quien dialogué en la otra parte de este episodio. Y bueno, Marilu, pues vamos a continuar con esta situación de en qué momento tocaría ponerse la cachucha de padres para poder nutrir a los hijos. Y te voy a empezar con una pregunta difícil. ¿Qué pasaría si no hay pareja ya, aunque vivan juntos, aunque estén separados? ¿Cómo es posible que se pueda tener esa unión de padres cuando se vive que la relación de pareja ya no está funcionando como uno lo hubiera esperado? La situación que sigue es: ustedes tienen que unirse por lo que lo que siguen teniendo en común. Y lo que siguen teniendo en común los papás son los hijos. O sea, si se perdió la parte de pareja, no se pierde. El contrato de matrimonio se puede terminar, pero el contrato de papás no se termina. Entonces es aprender a dejar atrás lo que sucedió de pareja. Incluso se puede trabajar otra vez con comunicación y con situaciones para volver a establecer un puente donde podamos llegar a acuerdos en común para poder ayudar a nuestros hijos a salir adelante. Y es dejen a un lado las rencillas. Ahorita su enfoque está en lo que más quieren. Pero qué difícil, ¿no? Sí. O sea, qué difícil que tengamos que seguir viendo a la persona con la que ya no nos llevamos bien, dirían los papás, o incluso hay veces en los que definitivamente no se quieren ver, ¿no? Creo que esto existe por la creencia de que cuando no funciona el tema de pareja, hay que terminar enojados, ¿no? Hay que terminar con venganza, hay que terminar peleando pues cosas materiales. Luchas de poder. ¿Mandé? Eternas luchas de Eternas luchas de poder, porque sería como muy extraño que la pareja terminara y se siguieran hablando, ¿no? De pronto conocemos a varias parejas que así funcionan, y las personas alrededor dicen, qué raro. O sea, qué raro, porque van a los eventos de los hijos juntos, se sientan juntos, o hay veces donde incluso ambos llegan con sus parejas, y hasta las parejas, hola, ¿cómo estás? A mí me tocó ver así en el consultorio, sí, que estaba la mamá, y primero pasó con el primer esposo para ver un asunto de un hijo, y luego pasó con el segundo esposo, pero los dos se saludaron, hola, ¿cómo estás? Digo, no van a ser los grandes amigos, pero te menciono esto porque es algo extraño, o sea, es algo que para la sociedad es raro, porque no tendría que ser así. Las parejas tendrían que terminar en pleito, en odio y en venganza, ¿no? Y creo que este pensamiento lo que hace es que las personas se queden sin lo bonito de la historia, e incluso cuando existen hijos, pues sin lo bonito de los hijos, ¿no? Claro. Hay una pareja que se acaba de separar, y ya con los hijos grandes hicimos una terapia familiar, y entonces le decía yo a los hijos, ¿qué es lo que ustedes valoran de su papá? ¿Qué es lo que valoran de su mamá? Y empezaron a hablar, ¿no? Y entonces les decía, bueno, pues sus papás han tomado la decisión de separarse, y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Habrá valido la pena que ellos se hayan conocido? Imagínate, María.
Porque la respuesta fue, es que nosotros nacimos. Dije, entonces habrá valido la pena que se hayan conocido. Y decían los tres, claro. Y gracias por todo lo que hicieron, por soportarse, por pelearse, por reconciliarse y por no abandonar su misión con nosotros. Claro. Fíjate qué lindo. Sí, a final de cuentas es brincar una historia frustrada por una historia de esperanza con los hijos, ¿no? Creo que cuando haces una pregunta con la pareja, cuando ya se separaron, de qué es lo que cambiarías, muchos dicen todo, pero no quisiera tener otros hijos de los que tengo. Y no veo, y yo veo también algo que me parece muy importante mencionar, que incluso aunque estén separados, los papás participan. Los papás, o sea, es no nada más la mamá con el hijo, sino es papá llega, quiere hacer acuerdos, quiere entenderlo. Ahí mismo en la terapia de repente hay conflictos a solucionar, cómo comunicarse. Pero cuando llega el punto de esto es el bienestar de mi hijo, ninguno de los dos saca las manos del fuego. O sea, realmente ves cómo se comprometen. Y yo creo que esto tal vez lo vemos nosotros bastante en el consultorio por la manera que tenemos de pensar, ¿no? De que las personas más importantes para los hijos son sus padres, sí, ¿no? Y que se vale construir una nueva forma de relación, ¿no? Donde también de pronto, pues por una cuestión yo creo que cultural o de tradición, pues es más sencillo que los padres se alejen de la vida de sus hijos sin darse cuenta de que se están quitando a ellos mismos la gran posibilidad de ver lo que sucede con la sangre de su sangre, ¿no? Finalmente son personas que vienen de ellos y pues así se usa, ¿no? O sea, hay una separación, hay un divorcio, el papá se va y la realidad es que cuando platicamos con estos hombres en sesión, pues nos damos cuenta de que está a veces el gusanito, ¿no? De, claro. ¿Y qué estará pasando con mi hijo? ¿Qué estará pasando con mi hija? Y muchos de decir que les duele no estar cerca, pero que así tenía que ser porque pues así les enseñaron, ¿no? Sí, de hecho mucho dolor. Y hay veces que están separados y la versión de afuera, de cualquier persona que esté afuera, es papá, el papá, se divorciaron y el papá ya no está. Cuando el papá habla de las emociones que tiene, de cómo se siente como aislado o nada más como proveedor o como de segunda categoría dentro de la lucha de poder parental, como mamá siempre lleva el primer lugar y papá se queda abajo. Hay dolor, lo que pasa es que creo que no hay a veces las palabras para expresarlo y muchas veces se alejan porque no saben cómo acercarse, simplemente. Sí. ¿No? Entonces, si nosotras intentamos, y eso lo hemos visto muchas veces, siempre es como papá, tiene que venir papá, hay que participar papá. Y mamá también, por supuesto, o sea, con igual importancia, ¿no? Sí, es justo la intención como de este podcast, ¿no? De poderles mostrar diferentes formas de educar a los hijos, diferentes formas de ser familia, diferentes formas de comunicarse, pero que todas estas formas abonen a la nutrición de todos los miembros de la familia. Claro. y a que se cumpla como el objetivo que es pues que las personas puedan irse desarrollando acompañados por los seres que aman, ¿no? Entonces, por eso quise empezar con esta situación que cada vez se da más, esta situación donde los padres no saben separarse y no saben divorciarse sin poner a los hijos en medio, no saben cómo poder comunicarse cuando no se quieren ver. Digo, ahora gracias a Dios existe el WhatsApp, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas parejas que se están comunicando por ahí que no quieren escuchar su voz y es válido, ¿no? Es válido que no escuchen. Entonces se comunican por texto, claro, se comunican por texto o incluso pues a veces les enseñamos hasta cómo hablar por teléfono, o sea, cuáles son las cosas que se tienen que decir,
teniendo la mira de que la relación va a ser en función de los hijos, no de la pareja. Por eso hacemos tanto énfasis en separemos, ¿no? O sea, si ahorita vamos a hablar es porque vamos a hablar de los hijos. Lo que haya sucedido entre nosotros, pues vamos a necesitar la suficiente madurez para no traerlo a la mesa, porque el tema son los hijos, a diferencia del capítulo anterior donde no se va a hablar de los hijos, se va a hablar de la pareja, ¿no? Entonces, pues vamos dándole herramientas a los papás. Vamos a empezar con los papás que están distanciados en su relación, con los papás que ya están separados, los papás que están divorciados, para ver de qué forma como muy concreta ellos podrían comunicarse y relacionarse con los hijos. Creo que primero es ponte en el lugar de tu hijo. Yo soy la mitad de mi mamá y la mitad de mi papá. Si yo te veo enojado y hablando mal de mi mamá, o viceversa, a ti te veo enojada y hablando mal de mi papá, estás hablando también de una mitad de mí. Claro. En ninguna de las dos gano, en las dos salgo herido. Entonces, si tú como papá te puedes poner en el otro lado como hijo, ¿cómo nos está viendo? ¿Cuál es la comunicación que mi hijo recibe de mí todos los días? ¿Qué es lo primero que le digo? ¿Para qué le hablo? ¿Cuáles son los encargos? Si le mando mensajes de dile a tu papá o dile a tu mamá. Imagínate que tú eres tu hijo y estás escuchándote a ti y te estás viendo también. Y muchas veces cuando haces ese ejercicio, y ese ejercicio aparte es válido en todas las circunstancias, es visualízate a ti misma y a ti mismo hablándole a tu hijo el día de ayer todas las comunicaciones que tuviste con él para que fueran. Claro. ¿Qué tono tenía tu voz? ¿Qué cara? ¿Qué prisa tenías? No la que tú te explicas a ti y que dices es que me estaba pasando esto, que me estaba pasando tal cosa, sino la que él recibe nada más, la que él observa, ¿sí? Entonces primero es ponte en el lugar de tu hijo y ponte en el lugar de sentirte dividido y que cualquier cosa que tú decidas para un lado o para otro, pues vas a perder como hijo. Si yo tengo esa empatía, me puedo acercar más a ti como hijo pensando en ti. Fíjate ¿Qué te hace falta a ti? Acabas de decir algo que híjole, es súper importante y es la importancia de cómo los padres hablan del otro, ¿no? Yo me acuerdo que una maestra también de nosotras decía, la mejor persona con la que puede estar un hijo es con la que mejor hable de la otra persona, ¿sí? Hay varios pacientes que me han contado que cuando estaban muy chicos dejaron de ver a su papá. Y yo les digo, ¿y qué sabes de tu papá? Y me empiezan a decir puras cosas positivas. Entonces, no quiere decir que la mamá haya inventado, ¿sabes? Sino la mamá dijo las cosas buenas que conoció de ese hombre. Solamente puso una fotografía de ese padre en el cuarto del hijo, ¿no? O puso la fotografía del padre con el hijo en el cuarto del hijo, no en la sala, sino en el cuarto del hijo. Y son mujeres que han cuidado mucho la imagen de ese padre, o viceversa, ¿no? Hombres que han cuidado mucho la imagen de la madre que se fue, para no decir algo negativo que tenía que ver con el tema de pareja, ¿sí? O para solamente rescatar lo positivo y lo demás el hijo lo irá sabiendo conforme vaya creciendo. Entonces son personas que me han llamado la atención porque tienen paz en su corazón, ¿sí? Porque te dicen, sí, yo tengo a mi papá, no sé dónde está, pero tengo un padre. A diferencia de cuando se dice, tú no tienes padre o tú no tienes madre. O sea, ¿qué herida se puede hacer a una persona o qué hueco se le puede dejar a una persona cuando dicen no tienes padre, no tienes madre? Te falta algo que todo mundo tiene, ¿no? Y aparte porque lo tienes. O sea, una cosa es que no lo conozcas o no esté, pero hay, pues porque hubo un espermatozoide o un óvulo, así lo voy a reducir. De algún lado vino con la carga genética correspondiente, incluso pues probablemente me parezca esa persona. Sí, de la manera como tú me platicas en este ejemplo de la foto, ¿no? Hablando de un papá
por ejemplo, trabajador, un papá valiente, un papá amoroso con su hijo, sobre todo esa parte, ¿no? De cómo te quería o cómo, en el caso de la ausencia, ¿no? Por supuesto, siempre yo creo que hay una parte que es bien importante mencionar, que es realmente cuando la mamá o el papá reconocen esas virtudes en esa persona, es cuando las pueden transmitir. Claro. Si lo quieren inventar, no funciona. No tiene ese efecto. O sea, es realmente esa cualidad que podemos desarrollar si no la tenemos, de buscar en el otro cosas positivas y virtudes. Y no es fácil, precisamente yo creo que el tener una relación ríspida de pareja y estar tratando con los hijos y tratar de no mencionarles cosas negativas del otro es muy difícil, sobre todo cuando hay mucho enojo y cuando las cosas no se solucionan y permanecen mucho tiempo trabadas, ¿no? Entonces, en la terapia un proceso terapéutico puede ayudar a ir como desenganchando esa parte, ¿no? Porque también puedes ver que solos no pueden a veces, ¿no? O sea, es así como, de verdad me han dicho, es que no puedo, te lo juro que llego y digo, no le voy a decir nada negativo, y en cuanto abrí la boca o en cuanto me dijo algo, se me salió y dije, ya lo dije. Sí, como dices. O hace el gesto, ¿no? Efectivamente, digo, no vamos a ponernos muy fantasiosas, o sea, es real que es difícil, es real, pero también es real que se puede. O sea, es real que si tanto papá como mamá quieren regalarle a sus hijos una buena imagen de ambos, ¿no? Pues existe la posibilidad de poder hablar con alguien de todo lo que traigo cargando con respecto a la otra persona y poderlo desahogar con un adulto profesional que me va a escuchar y me va a retroalimentar, para que entonces eso no salga así como víboras y serpientes con los hijos, ¿no? Porque, como dices, híjole, pues, ¿de qué lado me pongo? ¿De qué lado me pongo? Porque luego se sienten traidores, ¿no? Sí. O sea, entonces estoy traicionando a mi papá o estoy traicionando a mi mamá, y todo esto va haciendo que los hijos vayan cargando cosas que no les corresponden, que después se convierten en enfermedades, ¿no? Se convierten en problemas de conducta porque los chicos no saben cómo hacerlo. Sí, no hay otra opción, entonces en cualquiera de las dos traiciono. Por lo tanto, me estoy viviendo en una historia de pérdida. Y en una historia como si yo fuera el malo. Que eso es lo más duro, ¿no? Que a final de cuentas lo que no se pudo resolver en la pareja, el hijo lo está sintiendo como una falla interna, pero de manera como muy inconsciente, ¿no? Es una sensación de ser malo. Es una sensación de no ser suficiente, sobre todo, el no ser suficiente. Y siempre estar volteando a ver. Incluso cuando estamos trabajando, les vemos las caritas, ¿no? O sea, como van a contestar algo, y si están papá y mamá enojados, luego ves que están volteando a ver qué cara ponen. O sea, no son chicos o niños que están relajados, son niños que están en alerta para lo que se puede decir y no se puede decir, y es como estar en una zona de guerra. Claro. ¿No? Entonces tienes que tener mucho cuidado para dónde caminas. Ahorita que dijiste guerra, me acordé que una vez estaba dando yo la materia de estructura socioeconómica de México, y estábamos hablando de diversas situaciones del país, y tocaba hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces yo veía a los chicos como muy dispersos, y de pronto se me ocurrió algo, ¿no? Porque al mismo tiempo yo ya era terapeuta. Y un día me quedé callada, y las quedé viendo y les dije, ¿saben qué? Ya entendí que a muchos de ustedes, ¿qué les importa la Revolución Mexicana si en su casa se está viviendo la Tercera Guerra Mundial? Uy, Mari, lo hubieras visto las caritas. Porque duele mucho. Claro. O sea, duele mucho que yo no puedo tener a mis padres porque mis padres están peleando. Y esa es la parte, ¿no? O sea, en la mirada, los padres, si tienen una mirada de amor y de aceptación del uno al otro, ya no necesitan estarse mirando tanto y pueden mirar a los hijos. Pero cuando no se sienten mirados por la pareja, o tienen cuentas por cobrar, entonces, así como nos estamos mirando tú y yo, ¿no?
Entonces es uno contra el otro, o tal vez yo intentando que tú me voltees a ver, y a los hijos, ¿quién los mira? Sí, no hay quien. No hay quien. Entonces, Hay un vacío en esa parte. En guerra de pareja no hay acompañamiento de hijos. Aunque les podamos resolver las necesidades básicas, ¿no? Y digamos, pero yo ahí estoy y estoy todo el tiempo con ellos, sí, pero pensando en quién, ¿no? Sí, hay una separación, hay una desconexión. Y esa desconexión son las que trabajamos después con el sentimiento de vacío y el sentimiento de muerte. Y también con las heridas autoinfligidas, ¿no? Que es esta desesperación por sentir algo. Entonces todo ese dolor llega justamente, bueno, usualmente es en la adolescencia, ¿no? Claro. Donde detona. Y donde los gritos de ayuda son más fuertes, que hacen que los papás despierten de esta batalla campal en la que se han sumido, que la viven, aparte la viven ya como si el mundo fuera así. O sea, los mismos papás se quedaron enfrascados en un círculo vicioso donde no pueden salir ni se imaginan su vida de otra forma como no sea esta que están viviendo, donde se están desgastando, están peleando, incluso cuando están en la misma casa, donde están luchando por verse el uno al otro, ¿no? Y te voy a decir una cosa, no necesariamente es la batalla campal o la Tercera Guerra Mundial de asesinatos, ¿no? Sino muchas veces las guerras son de indiferencia. Claro. O sea, donde ya no se miran, donde ya no se hablan, donde, como decías también, se manda al mensajero, que es el hijo, para que le diga al otro. Entonces, finalmente, la temática sigue siendo pareja. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que los papás ahorita se puedan llevar algo con esto que estamos hablando de qué hacer, ¿no? De qué hacer, y me voy a contestar. Está bien difícil. Está bien difícil porque son juez y parte. O sea, creo que les pediríamos algo bastante complicado para que lo hicieran solos, ¿no? Así porque es. hay muchos sentimientos metidos, porque hay mucha desilusión, y entonces, pues, ¿cómo le voy a hacer para poderlo resolver cuando yo estoy tan dolido, ¿no? Entonces, pues híjole, yo creo que solamente como poderles transmitir, no tienen por qué resolverlo solos, Claro. ¿no? O sea, pueden pedir ayuda. Si te fijas, Marilu, esta parte del podcast era el rol de padres y no podemos llegar. O sea, tú y yo no hemos podido llegar al rol de padres porque estamos hablando del rol de pareja. Entonces, ¿cómo te suena esto que está pasando entre nosotras con la vida real? Exactamente, es lo que platicábamos al principio. O sea, es una cuestión que no puedes decir por dónde empieza. O sea, sabemos que como papás tenemos la habilidad, sabemos que como personas tenemos la habilidad. Si trabajamos en esta parte se puede llegar a hacer una conexión. Hay que tratar de... ¿Cómo se va llegando en ese punto de desgaste? A que haya una cercanía con los hijos, a que haya un equipo con los hijos. Creo que es primero identificando que, por ejemplo, la ley del hielo y el ignorar al otro es de las agresiones más violentas que hay, de las más fuertes, porque le quita la existencia, ¿no? O sea, ignorar a alguien literalmente que esté como un fantasma transparente es terrible. Algo así como la canción, ¿no? De ámame, ódiame, pero no me ignores. Exactamente. Entonces son como las situaciones que generan más ansiedad, más angustia y el vacío existencial, ¿no? Entonces es expresar cuando estoy enojado, expresar que no me estoy yendo ni que estoy ignorando a la persona, pero que en este momento a lo mejor no lo podemos platicar de esta forma, que de alguna manera tenemos que lograr encontrar que no perdamos la vista que este tema es nuestro hijo y no nuestra historia. Y es tan fácil que se vaya, como lo hemos platicado, o como lo decías ahorita, ¿no? O sea, nos volvemos a regresar a la otra parte, porque es muy, muy fácil que se vaya el hilo y otra vez, aunque vengan los dos con mucha disposición, una palabra de la pareja puede activar todo un comportamiento y toda una pauta de relación en 5 minutos. Fíjate que ahorita pensé en otro ejemplo que pongo en las conferencias. Tú decías sobre una casa, yo digo sobre una balsa.
vamos a imaginar que los hijos están sobre una balsa. Yo siempre digo que el lago de Chapala, porque es el que me queda cerca, ¿no? Una balsa que es una balsa simple, ¿no? Que fuera una tabla muy grande, y entonces el hijo va va parado sobre esa tabla tan grande, y pues tiene un buen equilibrio, ¿no? Y entonces esa balsa es sólida y está toda unida. Esta tabla representa a los padres, ¿no? Los padres que están unidos. Y entonces de pronto esa balsa empieza a fracturarse, ¿no? Los padres empiezan a tener problemas, empieza a quebrarse hasta que se rompe. Y entonces vamos imaginándonos en la imagen que quiero construir, pues que el hijo queda con los pies separados. Tal cual. Sí, o sea, el pie derecho en un pedazo de la tabla, el pie izquierdo en otro pedazo de la tabla, y entonces ¿qué onda con su equilibrio? Pero mientras más se separen esas tablas, pues ¿qué va a pasar con el hijo? Claro. Se cae. Hasta que se hunde. Y se ahoga. ¿Sí? Entonces, la manera en que esa tabla puede seguir unida es cuando los padres comprenden que por el bien de los hijos jamás se podrán separar como padres. Como padres, exactamente. Los dos somos personas que somos la base de contención de nuestros hijos. Entonces, con eso hacemos esa parte de cuidar amorosamente lo que más queremos, ¿no? Porque a final de cuentas ese es siempre el relato. Fíjate que me llamó la atención que ahorita hubo un ruido, Sí, ¿no? Que seguramente se va a escuchar en la grabación, y que le voy a pedir a nuestro productor que no lo quite. Que lo deje porque exactamente, porque fue como un efecto especial. Ajá. Cuando estábamos hablando de lo que sucede cuando los padres no comprenden esta parte, y entonces todo se empieza a distorsionar, ¿no? Sí. El hijo ya no alcanza a ver bien, no alcanza a escuchar bien, no alcanza a percibir bien lo que está pasando alrededor, no puede concentrarse incluso en otras cosas, Marilu. O sea, tú imagínate que va el hijo en la tabla que se está rompiendo y le preguntas 2 más 2, o le preguntas cuáles son las capitales, o le pones una ecuación, o le preguntas cuáles fueron las personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No puede, porque su concentración está puesta en no hundirse, o en cómo unir a los padres, Marilu, porque entonces si tengo las piernas separadas, tengo que hacer una estrategia para juntar esas piernas y unir a mis padres. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que hace es que deja mi vida fuera. Claro. Porque muchas veces los papás se dan cuenta a través de las calificaciones, ¿no? O sea, es porque bajaron el promedio. Y de repente es como insistir en el promedio. El promedio solamente es una de las tantas, es algo que se notó donde los padres lo pueden ver. Exactamente. Son las señales que tienen que mandar los hijos para decir, hey, no, estoy perdiendo el equilibrio. Entonces, otra vez, fíjate, con lo mismo que arrancamos el capítulo anterior, llegan los padres diciendo, mi hijo tiene un problema, ya sea desde chiquititos, adolescentes, está teniendo problemas en la escuela, no se está concentrando, se quiere morir, no come, se lastima su cuerpo. Y entonces la pregunta de nosotras, ¿y ustedes cómo están? O sea, ¿cómo está la tabla? O sea, ¿cómo está la tabla de los padres? ¿Qué ha pasado con la parte de la pareja? ¿Están pudiendo con ello? ¿No están pudiendo con ello? Y creo, Marilu, que aunque nosotros podamos dar consejos, fíjate cómo fue más sencillo en el capítulo anterior, ¿no? O sea, consejos cuando los niños están chiquitos, cómo abrazarse, cómo hablar en un café. Ahorita no podremos dar consejos. Cuando ya rebasó tanto, cuando ya no encuentran la salida, ¿qué les podemos decir tú y yo de un podcast que, a ver, háganlo así como dijo Marilu y Moni? No. ¿Verdad que no? No, porque es algo sumamente complejo. Exacto. Y esa es la parte que por eso la quiero mencionar y hacer énfasis. Las parejas se sienten muy frustradas porque lo intentan y no lo logran. Y entonces ahorita es como decirles, tranquilos, seguramente no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque son juez y parte. O sea, pidan ayuda
para poder salvar la relación de pareja, o para poder agradecer lo que se vivió en la relación de pareja, y que termine esa persecución de mírame, de hazme caso, o ese reclamo constante, para que entonces, ahora sí, se pueda mirar a los hijos. ¿Cómo ves? Sí, es todo un reto, pero vemos ahí como las mejores capacidades y lo mejor de ellos en esos momentos. Y yo creo que es algo que se disfruta mucho, ¿no? Cuando ves que pueden dejar a un lado, que yo creo que algo que resaltaría aquí es la esperanza. O sea, a final de cuentas, esa parte donde sacas lo mejor de ti ante unas circunstancias donde nunca creíste que tú y esta persona que se complican tanto podrían llegar a acuerdos, y que esos acuerdos fueran exitosos y se vieran de esa forma tan especial en el brillo de los ojos de tus hijos, ¿no? Ahorita estaba pensando en una situación que nos tocó vivir, donde una chica de 17 años se sube al cuarto piso del edificio de su escuela para quitarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, se hizo toda la intervención porque nos contactaron y, bueno, logramos que la chica estuviera bien. Entonces, ese día fueron directamente a IFITAF, y después de que la vio la psiquiatra, recibí yo a la familia, y entonces empezamos a platicar y los papás empiezan a discutir, ¿no? La hija empieza como a taparse las orejas, o sea, ella en medio sentada, por supuesto, como no puedo con esto. Y entonces les decía yo, ¿pueden observar lo que está pasando? Y podrían responder ustedes la pregunta de ¿por qué mi hija está mal? ¿Por qué se quiere morir? O sea, su hija no es que se quiera morir, pero no sabe cómo terminar con esto que vive en casa. Claro. ¿Sí? Y entonces le pedí a la chica que me viera, que se quitara las manos de las orejas. Quien nos esté viendo en el canal de YouTube va a ver lo que voy a hacer con mi cuerpo, pero los que no, se los voy a verbalizar. Pero me le quedé viendo y le dije, no te preocupes, ya los trajiste aquí. De ahora en adelante me encargo yo. Yo soy más fuerte que tú. Yo estoy preparada para hacerlo. Yo me voy a encargar de tus papás. Descansa y sé feliz. ¡Wow! Claro. O sea, la chica soltó el cuerpo y empezó a llorar y decía, gracias. Sí, ¿en qué punto tienes que estar para que estés en esa situación? Exactamente. ¿No? Entonces, la idea es pues que podamos ver esta parte de que no vamos a poder dar ningún consejo, más que puedan comprender en dónde están atorados, ¿no? Y que sí hay formas donde puedes llegar a comunicarte, o sea, pero es que cada quien, o sea, que cada quien ponga lo mejor de sí, y cada pareja es una receta, ¿no? O cada papá, que cada familia. Y que cada quien tome lo suyo. Y le encuentra en sí mismo. Entonces, bueno, papás, pues este capítulo fue de reflexión. Creo que incluso aquí pasaron cosas como pasan en las dinámicas familiares. No se puede avanzar a la parte de ser padres si no se pone en paz la parte de ser pareja. Y la idea de este capítulo fue pues que podamos saber en dónde estamos parados, cómo está la tabla en la que se sostienen a nuestros hijos, y como todo instructivo, recuerden que no es suficiente con leerlo, sino con practicarlo día con día, y cuando el instructivo no se comprende bien, pedir ayuda. Hasta la próxima.